A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Ellos eran la pareja más dispareja. Ella, amante de la pintura y la música, cantante operática, fina, exquisita mujer. Y él, la encarnación del supermacho feroz, amante de la cacería y del boxeo, practicante de la lucha libre sin reglamentos, enemigo de los libros y de cualquier cosa que le sonara a cultura. Pero se casaron. Vaya, nadie a saber cómo y por qué. Aquellos dos seres tan distintos se casaron. Y de aquel matrimonio con varios hijos nació un varoncito, al que los dos se lo disputaban para educarlo a su manera. La madre quería que su hijo fuera pintor o intérprete de violín o bailarín clásico. Y el padre quería que se hiciera boxeador o jugador de fútbol americano. Al final, en medio del torbellino de pasiones que su educación y su futuro despertaba entre sus padres, el chico, que no era tan chico porque a los 15 años ya medía 1,85 m, el chico decidió hacerse periodista. Su madre guardó silencio. Su padre, apesadumbrado, dijo: Yo sabía que la enfermedad de los libros terminaría por matarte. Ese jovencito se llamaba Ernest Hemingway. Y su espíritu, ávido de emociones y aventuras, se sumergió en el mundo de las lecturas y decidió conocer todas las geografías. Quizás su más intensa novela es aquella que empieza de esta forma. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. Esa obra pequeñita, dramática, inmortal, se llama El viejo y el mar. Y constituye un canto a la tenacidad del ser humano, al no dejarse derrotar, al seguir luchando hasta que ya no quedan más fuerzas. El viejo y el mar es un canto a la vida, al no dejarse amilanar, al descubrir que la recompensa está en el esfuerzo y no siempre en el resultado. El viejo y el mar es un canto a los grandes sueños, con todos sus dolores, pero con el orgullo de sabernos seres humanos capaces de luchar. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, estaba siendo premiada con el premio Pulitzer, un día como hoy, 4 de mayo de 1953. Inicie el día bien informado. Titulares. Ecuador alcanza el primer millón de vacunados contra el COVID-19. Las bacterias más resistentes a los medicamentos, según la Organización Mundial de la Salud. Pequeñas y medianas empresas son las más afectadas con el 7% de la caída en la economía. En 2018, 10.000 niños fueron reportados como desaparecidos. Reformas a la ley de tránsito, datos importantes para conductores. En el segmento legal hablaremos sobre las obligaciones tributarias que deben cumplirse en mayo. Informe semanal de Ecuador Verifica. Manifiesto a la ciudadanía de la Junta del Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23 del Ecuador. En opinión, 1 millón de barriles de petróleo por día. Una ecuatoriana a la Secretaría General de las Naciones Unidas en Política Internacional los 100 días. Y los editoriales serán de Simón Espinosa, Fausto Infausto, Fernando Balseca y las palabras, y Gabriel Hidalgo, La piedra en el zapato. Noticias del día con Carla Sánchez. Ecuador alcanza el primer millón de vacunados contra la COVID-19. Cerca del 6% de la población ecuatoriana ya fue vacunada. Cumplimos con el compromiso con nuestra población, mejoramos la gestión y atención del plan vacunarse, logramos llegar a 1 millón de dosis aplicadas, anunció el presidente de la República. El gobierno ecuatoriano ejecuta actualmente la primera fase de su Plan Nacional de Vacunación. Esta etapa cubrirá a 2 millones de personas y la oferta del presidente saliente es llegar a esa meta hasta sus
salida de Carondelet. Según cifras oficiales, el gobierno habría negociado la provisión de 20 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. De ese total, 6 millones corresponden a la farmacéutica Pfizer, 5 millones a AstraZeneca, 7 millones a la iniciativa COVAX Facility de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 2 millones a la vacuna china Sinovac. Las bacterias más resistentes a los medicamentos según la OMS. Con carácter de urgente, la OMS publicó un listado de bacterias resistentes a los antibióticos para ayudar a priorizar la investigación y desarrollo de tratamientos nuevos y eficaces. En la actualidad, el consumo de antibióticos sin prescripción médica es un grave problema mundial. La pandemia del COVID-19, por ejemplo, evidenció a miles de familias que acudían a la automedicación. Para los expertos, este comportamiento provoca que más medicamentos sean ineficaces en el control del virus, infecciones y enfermedades. En este nivel se incluyen las bacterias multiresistentes, que son especialmente peligrosas en hospitales, residencias de ancianatos y entre otras con pacientes que necesitan ser atendidos con dispositivos como ventiladores y catéteres intravenosos. Helicobacter pneumoniae puede causar neumonía severa e infecciones del tracto urinario resistente a los carbapépticos. Pseudomonas aeruginosa infecta a los pulmones, las vías respiratorias y también causa otra sepsis, infecciones generalizadas en el organismo resistente a los carbapépticos. Heterobacter pylori, que puede determinar la aparición de infecciones, problemas intestinales como diarreas y deshidratación resistentes a los carbapéptidos, promotoras del ESBL. Pequeñas y medianas empresas son las más afectadas, con el 7% de caída en la economía. Según el Índice Mensual de Actividad Macroeconómica del Ecuador, elaborado por ProEstudios y con el aval del Colegio de Economistas de Pichincha, la actividad económica ha tenido una caída parecida a la del 2020, es decir, que entre febrero de 2020 y 2021, la producción nacional y la riqueza disminuyeron un 7,1%, lo que significa más de 7.000 millones de dólares que no generaron ni se reinyectaron en el comercio. De acuerdo con estadísticas preliminares de la Superintendencia de Compañías, más del 60% de las quiebras o cierres durante la pandemia se han dado en el sector de las pequeñas, medianas y microempresas. Desde 2018, 10.000 niños fueron reportados como desaparecidos. Según datos de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros DINASED, desde el 2018, 10.000 niños han sido reportados como desaparecidos, de los cuales el 85% han sido localizados en las primeras semanas, pues el 95% desaparece de manera voluntaria, insiste la policía. El comandante general de la policía, Dani Varela, hizo un llamado a los padres a poner más atención a los contactos que hacen los menores, especialmente en Internet. Actualmente la Interpol tiene en circulación 406 casos notificados por Ecuador de personas desaparecidas. De este número, 63 son menores de edad y 46 son del género femenino. Reformas a la Ley de Tránsito. Datos importantes para conductores. 1. Establece incentivos al transporte eléctrico para promover la protección del ambiente. Las entidades públicas y otros establecimientos destinarán un porcentaje de al menos 2% del total de plazas de parqueo habilitadas para el uso preferencial de vehículos eléctricos. 2. Las regulaciones referentes al uso de scooters eléctricos y otros medios asociados a la micromovilidad serán regulados por los gobiernos autónomos descentralizados GAP, metropolitanos o municipales mediante ordenanzas. 3. Propone que en zonas residenciales y locales solo se pueda circular a un máximo de 20 km por hora. Esto ya rige para zonas escolares en un reglamento, pero se elevaría a categoría de ley.
4. Se crea el registro de biciusuarios a efecto de conocer la estructura, ubicación, composición y riesgos de siniestralidad del parque ciclista. 5. Los GAT podrían implementar redes de ciclo o parqueaderos públicos de corta y larga estancia en sitios estratégicos de su jurisdicción. 6. Se incorpora a la malla curricular las instituciones educativas públicas y privadas la materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a partir de la educación inicial hasta el bachillerato. 7. Se prevé que las escuelas de conducción e instituciones de educación superior encargadas de la capacitación para conductores cuenten con acreditación adicional por parte del ente nacional encargado de la calidad del sistema de educación superior. 8. Se crea la licencia especial del operador para conductores de tranvías, metros, teleféricos, funiculares y otros similares. 9. También prevé mecanismos de incentivo a las buenas prácticas de conducción, exonerando en un 50% el costo de la licencia a los ciudadanos que durante 5 años no pierdan los 30 puntos. 10. Sobre el eje de la seguridad vial, el asambleísta Falo Goncalves indicó que se prohíbe la homologación de vehículos de baja puntuación en pruebas de deformación por colisión o la utilización de chasis de vehículos de carga para transporte público. 11. No se permitirá el comercio de productos dentro de las unidades de transporte público mientras se encuentran en circulación. 12. Establece que las unidades de las operadoras de transporte contarán con sistema de posicionamiento global satelital GPS de tecnología abierta para mejorar el control por parte de las entidades de tránsito y los organismos de control. 13. Se elimina la sanción de reducción de puntos de licencia de conducir en todas las contravenciones de tránsito que van desde la tercera a la séptima clase, contenidas en los artículos desde el 388 al 392 del Código Integral Penal COIP. Es decir, se mantiene para las contravenciones de primera y segunda clase y en las demás solo habrá multas. También determina una sola revisión técnica vehicular del transporte público. 14. Sobre los tricimotos, podrán prestar servicio comercial en lugares donde sea seguro, siempre y cuando se sujeten a las restricciones de circulación determinadas por los GAT. 15. Respecto al servicio de transporte comercial de taxis en la Amazonía, prevé que podrá prestarse con vehículos utilitarios y también con camionetas de doble cabina, mientras que en la provincia de Galápagos, por su régimen especial, las camionetas doble cabina que cuenten con título habilitante podrán prestar simultáneamente servicios de transporte turístico y de taxis. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Obligaciones tributarias que deben cumplirse en mayo. En el mes de mayo deberán cumplirse las siguientes obligaciones tributarias. Anexo de activos y pasivos de sociedades y establecimientos permanentes. Las sociedades y establecimientos permanentes que al 1 de enero de 2021 registraron activos o pasivos en el exterior por un monto superior a los $500,000 deben prestar anualmente y de forma obligatoria el anexo de activos y pasivos. Declaración patrimonial de las personas naturales residentes cuyos activos que en el 1 de enero de 2021 registraron un monto de activos individuales superior a 20 fracciones básicas desgravadas, 216, o en un caso de sociedad conyugal o unión de hecho, 40 fracciones básicas desgravadas, $432, deberán prestar su declaración patrimonial. Anexo de incentivos y beneficios tributarios del COPIC. Los sujetos pasivos que en el ejercicio fiscal 2020 se hayan beneficiado de los incentivos y beneficios tributarios otorgados por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones con respecto al impuesto a la renta, el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas, deberán presentar el anexo de incentivos y beneficios tributarios. Los plazos para presentación de las obligaciones tributarias detalladas deberán cumplirse en el transcurso del mes de mayo en las fechas indicadas en el calendario que consta a continuación de acuerdo al noveno dígito del RUC y con la fecha de prestación 1,
10 de mayo 2, 12 de mayo 3, 14 de mayo 4, 16 de mayo 5, 18 de mayo 6, 20 de mayo 7, 22 de mayo 8, 24 de mayo 9, 26 de mayo 0, 28 de mayo. En Ecuador Verifica revisamos una imagen que asegura que la banca privada subirá tasas de interés del 14 al 38% en préstamos. Esa información es falsa. Las tasas de interés son fijadas mensualmente por la Junta de Política y Regulación Monetaria. Para abril de 2021, la tasa de interés referencial para los créditos de consumo es del 16,7% y la máxima es del 17,3%. Ningún tipo de crédito tiene como tasa referencial el 14% y tampoco como tasa máxima el 38%. También revisamos el perfil de los nuevos ministros del Frente Social del gabinete del presidente electo Guillermo Lasso, anunciados el 26 de abril. De las 8 futuras autoridades que anunció, 5 son mujeres. En redes sociales se viralizaron algunas publicaciones que señalaban que María de Lourdes Alcíbar, esposa de Guillermo Lasso, pedía orar a Dios para que el aborto no sea aprobado en Ecuador. La postura de Alcíbar es cierta y la expresó a través de su cuenta de Twitter el 28 de abril. Horas más tarde, la Corte Constitucional aprobó el aborto en caso de violación en Ecuador. En Ecuador Chequea, verificamos un mensaje viralizado en WhatsApp sobre una supuesta advertencia del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito frente a la COVID-19. Parte del texto dice: el virus ya está en Pichincha, específicamente en Quito. Es mucho más pequeño y ligero y se recomienda el uso de la doble mascarilla. El mensaje es falso y fue desmentido por el instituto. Encuentra más información verificada en las páginas de Ecuador Chequea y Ecuador Verifica. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. La Junta del Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23 del Ecuador, ante la noticia difundida por Ecuavisa en el noticiero de Televistazo del día 28 de abril de 2021, hace público lo siguiente. Manifiesto a la ciudadanía. Conocemos la labor realizada por Monseñor Julio Parrilla Díaz como sacerdote de la Arquidiócesis de Quito y Portoviejo y como obispo de la diócesis de Loja y Riobamba durante los 30 años de su permanencia en el Ecuador. En todos estos lugares ha dispensado su servicio generoso y desinteresado a toda la comunidad, y con preferencia a los pobres y necesitados, para quienes se empeñó en organizar cáritas diocesanas y la nacional para proveerles de alimentos, ropa, medicinas, acompañadas de su palabra llena de esperanza y de consuelo, dotada por Dios de una gran inteligencia, sabiduría y un don de gentes que siempre le hemos conocido como una persona íntegra y un pastor, el de vocación y al ejercicio de su ministerio sacerdotal. Por eso rechazamos y condenamos la noticia difundida, malévola y malintencionada difundida por Ecuavisa el 28 de abril presentando su renuncia al ministerio pastoral de la diócesis de Riobamba, que como todo obispo debía hacerlo según las normas de la Iglesia al cumplir los 75 años de edad, como una destitución del Papa por una supuesta mala gobernanza y arqueza moral que este medio de comunicación arma gratuitamente sin poner en práctica lo que a diario pregona, que entrega información verídica, pero que esta vez pasó por alto el código de la ética que exige una información veraz, objetiva y exacta. Por todo lo expuesto, exigimos que Ecuavisa rectifique esta información nefasta y presente una disculpa pública a Monseñor Julio Parrilla Díaz y a la ciudadanía del país. El Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23 del Ecuador expresa a Monseñor Julio Parrilla Díaz
su imperencia y gratitud por su labor sacerdotal y episcopal en nuestro país. Reitera su solidaridad ante este infausto suceso que ha conmocionado a toda la Iglesia ecuatoriana y le ofrece su cercanía y sus oraciones, implorando de Dios y de su Madre Santísima abundantes bendiciones para su vida y para su nuevo destino. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. En los próximos días, el 24 de mayo de este mes, ya asumirá la presidencia de la República el señor Guillermo Lasso Mendoza. Él es el nuevo presidente de la República como producto de las elecciones del 11 de abril, en donde resultó, con el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos, elegido presidente de la República, cerca de un 53%. Pero él tiene retos muy grandes en diferentes áreas, tanto en lo social, en lo económico, en política internacional y también en la política petrolera, política minera y de las telecomunicaciones. En este caso me voy a referir al tema de la política petrolera. La semana de la coalición, o digamos la coalición petrolera, conocemos que le ha presentado un plan al señor presidente Guillermo Lasso. Nosotros decimos que en el sector petrolero lo que hay que hacer es una reingeniería integral en la parte legal, en la parte administrativa, en la parte financiera y también en la parte operativa. En la parte legal hay que poner en vigencia una nueva ley de hidrocarburos que establezca un solo tipo de contrato. El Ecuador es un país marginal de petróleo con relación a la producción mundial de petróleo. Apenas produce el 0.4% de la producción mundial. Estamos hablando de 500,000 barriles por día. Entonces el Ecuador no se justifica que tenga varios contratos petroleros. Entonces es urgente impulsar a la reforma de la ley de hidrocarburos para que exista un solo tipo de contrato. Eso es parte de la reingeniería en materia legal. Lo segundo, lo que tiene que hacer en la reforma a la ley de hidrocarburos es de que, por ejemplo, se tiene que establecer los ingresos que debe recibir el Estado. Y los ingresos que debe recibir el Estado no deben ser, como se menciona hoy, que además ya no constan los contratos petroleros. Actualmente se menciona que son los ingresos para el Estado, de las regalías petroleras, de los derechos superficiarios, de las primas de entrada, de los aportes de compensación. No, aportes en obras de compensación. No, los ingresos petroleros que tienen que estar bien claramente definidos en la ley de hidrocarburos, y no están. ¿Cuáles? Los ingresos que provienen de la producción petrolera que realiza directamente la empresa estatal. O sea, que la empresa estatal que contrata taladros de producción petrolera, ella misma desarrolla esos yacimientos y les paga a las compañías de prestación de servicios. Ese es un tipo de ingresos que tiene que ir para el Estado. Un segundo tipo de ingresos es, en cambio, de los contratos petroleros con los que firma el Estado este tipo de acuerdos, este tipo de contratos petroleros. Entonces, en la ley debe estar clarito, constando de que el Estado recibirá ingresos de esos contratos petroleros para explorar y explotar hidrocarburos. Así no está la ley de hidrocarburos. Y lo tercero, la ley de hidrocarburos debe estipular claramente que los ingresos para el Estado provienen de la comercialización de los derivados de los hidrocarburos, tanto en el mercado interno como los que se exportan al mercado internacional, petróleo, fuel oil, etc. Entonces, ese, por ejemplo, son los aspectos que deben constar en una nueva ley de hidrocarburos. También en una nueva ley de hidrocarburos debe constar una superintendencia de hidrocarburos. El organismo de control no puede ser una oficina subalterna del ministro de Recursos Naturales no renovables. ¿Por qué? Porque el ministro firma contratos, porque el ministro ejecuta contratos, porque el ministro toma decisiones. El ministro toma decisiones en el marco de las políticas públicas que maneja la industria petrolera, en este caso la política petrolera y la aplicación de la ley de hidrocarburos. Por lo tanto, un organismo de control no puede estar debajo de la oficina del ministro. El organismo de control y regulación tiene que ser un organismo independiente, que regule y controle el mercado petrolero a nivel del sector público y del sector privado. Entonces, para eso nosotros hemos dicho de que debe haber una superintendencia de hidrocarburos, ¿no? Es decir, la nueva política petrolera, si tenemos petróleo para 20 años,
para los 20 años hay que definir con claridad las bases de esa nueva política petrolera. En la parte financiera no se justifica de que existan todo un proceso de burocratización de la industria petrolera. La industria petrolera tiene que ser manejada en función de parámetros técnicos. La prioridad es de que el equipo, el talento humano, tiene que ser en el área técnica, ¿no? en el área operativa. El talento humano, por supuesto, en la gerencia, en el ámbito legal también, en la parte económica también, en la parte contable también, que tenga, en el caso de la parte legal, contratos bien hechos, y en la parte financiera, en la parte contable, en la parte de auditoría, bien establecidos los costos. Tiene que haber balances financieros actualizados y auditados, y tienen que ser difundidos anualmente. Cada año que termina tiene que difundirse los estados financieros, auditados y actualizados. Eso, por ejemplo, en la parte financiera, en la parte administrativa. Yo diría que esos son los aspectos fundamentales por los cuales debe impulsarse la reforma petrolera. Y un capítulo segundo muy importante, la refinación del petróleo. Para ello, el nuevo gobierno debe actuar con talento, con visión. Debe hacer una convocatoria internacional para formar una empresa de economía mixta, en donde el Estado tenga mayoría de acciones, como dice el artículo 316 de la Constitución de la República, donde dice que el Estado debe tener mayoría de acciones en un contrato de economía mixta. Entonces, para la refinación de los hidrocarburos hay que impulsar un contrato de economía mixta en donde el Estado ecuatoriano se asocie con una empresa internacional, convocada mediante licitación. Entonces, por ejemplo, en la refinación de los hidrocarburos es urgente impulsar esa iniciativa. El presidente de la República, el señor presidente Guillermo Lasso, debe tener listo al mes de junio o más tardar al mes de julio y enviar con el carácter de urgencia la nueva ley de hidrocarburos, ¿no?, para el Ecuador. Una que tenga que ver con un capítulo que tenga que ver con la exploración y explotación de hidrocarburos, en donde el Estado debe firmar un solo contrato. Y el contrato más viable es el contrato de asociación, en donde el Estado tenga asimismo mayoría de acciones. Y la operadora de los campos debe ser la compañía socia, la compañía internacional, con quien se alíe el Estado ecuatoriano. Y allí debe haber un comité de administración de contrato, ¿ya? Sobre todo en la parte de manejo de geológico, en manejo de yacimientos y en manejo de producción petrolera y obviamente haciendo un seguimiento a los costos, ¿no? En el próximo programa vamos a hablar sobre los costos más detenidamente. Entonces yo diría que si el nuevo gobierno impone en vigencia una nueva ley de hidrocarburos en el marco de una nueva política petrolera y hace estos cambios en el contenido de la ley y define estos dos tipos de contrato, uno de asociación para explorar y explotar los hidrocarburos y otro para un contrato de economía mixta para refinar los hidrocarburos. Esos son los grandes ejes de la reforma a la ley de hidrocarburos o los grandes ejes de una nueva ley de hidrocarburos que debe poner en vigencia el nuevo señor presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Que tenga éxito en el manejo de esta actividad, porque hay que hacer una reingeniería integral en el sector petrolero. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Nos vemos en el próximo noticiero. Muy amables. Opinión. Una ecuatoriana a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La semana pasada el país pudo conocer que la iniciativa política Forward ha iniciado una campaña para postular a la expresidenta Rosalía Arteaga para Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas. Sin duda alguna, este anuncio ha generado expectativas en el país respecto a la posibilidad de que la expresidenta pudiera convertirse en la primera mujer en la historia de la humanidad en asumir tan importante cargo. Esta iniciativa busca generar un proceso participativo para la selección del secretario general, debido a que la selección de este solo recae sobre los miembros de la Asamblea General de la ONU
o recomendación de su Consejo de Seguridad. De acuerdo con Forward, se pretende generar la participación de ciudadanos interesados en la selección de la máxima autoridad administrativa de las Naciones Unidas, garantizando un proceso transparente y democrático. Sin duda alguna, la utilización de nuevas tecnologías de información permiten no solo una mayor interconectividad, sino también permitirá a la larga una mayor participación de ciudadanos en temas relacionados con las organizaciones tanto nacionales, intergubernamentales y supranacionales. El proceso de selección del secretario general permite a los Estados miembros sugerir candidatos al Consejo de Seguridad para su evaluación y posterior recomendación a la Asamblea General para su selección. De este momento, el Estado ecuatoriano no se ha pronunciado respecto a la posibilidad de la nominación de la expresidenta, por lo que habrá que esperar cómo esta iniciativa logra incentivar el ejercicio de una diplomacia que también incluya a sus ciudadanos en la toma de decisiones. Sin duda alguna, es una gran noticia para el país que una digna representante de la ciudadanía sea tomada en cuenta por una iniciativa internacional para marcar un antes y un después en los procesos de selección de autoridades de una organización tan importante para el mundo entero. Auguramos que este proceso pueda llevar a que una mujer ecuatoriana pueda no solo competir por el máximo cargo dentro de las Naciones Unidas, sino también pueda demostrarle al mundo que el aprovechamiento de las herramientas digitales no solo deben estar ligados a las actividades económicas, sino que también es una gran oportunidad para democratizar la toma de decisiones y generar espacios de participación ciudadana mucho más amplios. Esto, sin duda, fortalecerá no solo la confianza en estas instituciones, sino también puede llevarnos a que el futuro cercano podamos ejercer una democracia global. Global Hoy con Alan Carney. Los 100 días de la administración demócrata del presidente Biden fueron resumidos por él en un discurso de gran importancia. El discurso señala un logro de grandes dimensiones en lo sanitario al haberse superado largamente el objetivo inicial que se había planteado, la vacunación de 100 millones de norteamericanos en dicho periodo. El número de vacunas aplicadas prácticamente duplicó el objetivo, con lo cual las posibilidades de normalización de las actividades económicas y regulares de la población estarían a la vista. Desde donde se lo quiera mirar, este es un logro de dimensiones mayúsculas que deja ver parte de las capacidades de una política y económica, de una dinámica que se sitúa más allá de la retórica inútil y ampulosa. En fin, de un modelo que tiene la capacidad de resolver problemas de manera eficiente y rápida. El problema hoy no es la falta de vacunas, no es que haya una escasez de vacunas o de sitios para aplicarlas, sino de un porcentaje relativamente alto de la población que no se las quiere poner por una serie de razones extravagantes, pero que podrían implicar un riesgo que impida alcanzar una inmunidad y una seguridad general. El discurso del presidente Biden apuntó también a varias líneas maestras que fueron parte de su propuesta política de campaña. Entre estas, destaca su propuesta de elevar el salario básico a $15 por hora, propuesta que cerraría una brecha de larga data en el salario de los sectores más pobres de la población, las minorías y los más jóvenes. El tema migratorio fue también abordado, marcando el paso de lo que sería una propuesta bastante ambiciosa para legalizar a más de 11 millones de personas en el país. Se refirió de manera específica a los Dreamers, a los jóvenes nacidos en Estados Unidos bajo un estatus opaco que no los ve como ciudadanos y los deja en un limbo legal que les cierra las puertas del llamado sueño americano.
De igual manera, se trató sobre la nueva ley para regular la acción de la policía tras varios incidentes mortales que se han suscitado y que han generado conflictos de índole racial muy violentos en varias ciudades del país. Estas partes de su presentación ante las dos cámaras de diputados y senadores, importantes y trascendentes como son, quedan opacadas casi como notas a pie de página respecto de los dos temas centrales que desarrolló en su discurso, el primero de carácter económico y político e ideológico el segundo. En cuanto al primero, se trata de la más importante propuesta de inversión pública en la infraestructura nacional prácticamente desde el New Deal, es decir, del nuevo acuerdo planteado por el presidente Franklin Roosevelt en 1933 para tratar de sacar al país de los efectos de la Gran Depresión. Biden no solo propone reconstruir, sino reconstruir mejor, en sus palabras. La inversión propuesta alcanza los 6 billones de dólares que se destinarían al desarrollo y modernización de los sistemas internos de transporte, salud y educación principalmente. Como es fácil colegir, una inyección de tal volumen en la economía va a tener un impacto gigantesco a lo interno, pero también a lo internacional, por el peso de la economía norteamericana en el planeta. Los riesgos de una economía expansiva en el gasto ya están siendo señalados en otras economías como las de la Unión Europea como de riesgo por su potencial inflacionario. Ciertas señales en tal sentido y que posiblemente se incrementarían de producirse una fuerte elevación en los precios del petróleo, de la mano de una potente recuperación de la dinámica económica mundial, tras por lo menos 1 año y medio de ralentización, generan preocupación en los economistas más conservadores a uno y otro lado del Atlántico. En los Estados Unidos, la oposición republicana, todavía muy fraccionada entre los seguidores del expresidente Trump y sus detractores, deberá pronunciarse a favor o en contra de significativos desembolsos federales y estatales en paquetes de ayuda social a los más necesitados que gozarán de gran aceptación entre estos. De igual manera, se les hará difícil oponerse a obras de gran dimensión en sus estados, capaces de generar empleos temporales o permanentes en torno a estas. La parte medular del discurso hizo referencia a lo ideológico en cuanto a la posibilidad de demostrar que el sistema democrático de libertades y derechos es una alternativa viable y capaz de superar el atractivo de los modelos autoritarios cuyo crecimiento aparece hoy incontenible en el mundo. Varias veces se refirió a su homólogo chino, el premier Xi Jinping, y a su decisión expresa de convertir a China en la primera potencia mundial en todos los aspectos y campos. Habló también de los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte y de Irán como amenazas directas para Estados Unidos y el mundo. Se refirió al mensaje que él ha tratado de proyectar hacia sus aliados europeos y asiáticos al decirles que Estados Unidos está de vuelta en referencia a los calamitosos para esas relaciones 4 años de la administración Trump que significaron el alejamiento y el conflicto con los tradicionales aliados norteamericanos. A la pregunta de estos de que por cuánto tiempo sería este regreso, el presidente fue enfático al afirmar que volvían para quedarse. La comprensión de que Estados Unidos deben jugar un papel de primer nivel en las relaciones internacionales es la primera conclusión que se debe extraer del discurso. Los campos de acción en que la administración Biden pretende actuar de cara al mundo se centran en temas tan importantes como el cambio climático, poco menos que negado por la administración Trump, así como en el ámbito de los derechos humanos, las libertades y la democracia.
Situó estos temas como los ejes centrales para la supervivencia de un sólido proyecto político totalmente contrapuesto al autoritarismo, la dictadura y la autocracia, y capaz de plantarle cara y vencer. Ciertamente se ha tratado de un discurso bastante más profundo e hilvanado que aquellos que pronunciaba su antecesor y ha situado sobre el tapete temas demasiado tiempo soslayados. Ojalá se los pueda llevar adelante de manera eficaz y sin frenar esa dinámica económica y humana tan particular y única de la cultura norteamericana que la ha vuelto tan atractiva para los muchos millones de inmigrantes que, desde sus inicios hace casi 250 años hasta hoy en día, han afluido y afluyen a los Estados Unidos desde todas partes del mundo, atraídos por esas promesas de libertad y de progreso. Muchas gracias. Editorial con Carla Sánchez. Fausto infausto. Según la Fundación Darwin, la mosca parásita Pylorus donsi amenaza a 20 especies de aves nativas y endémicas de las Galápagos. La larva de esta mosca infecta a los polluelos y chupa la sangre de ellos, causando a menudo la muerte de todos. No de otra suerte, amadísimos polluelos lacistas. Supuestamente el crimen internacional ha comenzado a chupar la sangre de Fausto Murillo, una piedra en el zapato del Consejo Nacional de la Judicatura. En julio 87, Murillo comenzó su carrera judicial como ayudante de asesoría de la Corte Suprema de Justicia y la concluyó como juez del Tribunal Fiscal de Quito. En septiembre de 2012 se acogió a un plan de desarrollo inventado por el CNJ transitorio. Renunció voluntariamente. Recibió una compensación económica de $30.616 y empezó un ejercicio profesional independiente. En el 18 hubo un referendo. La tercera pregunta aprobada decía: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo asuma transitoriamente sus funciones y tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pidiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, aprobado en tal referendo, convocó a concurso para selección de vocales mediante el proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. La Asamblea envió una terna que constaba Murillo, quien superó la revisión de requisitos e impedimentos para el ingreso al servicio civil en el sector público. El órgano nominador, dicho por el Consejo, halló que no había impedimento y por unanimidad lo eligió, vocal principal del Consejo de la Judicatura por 6 años. No pertenece a la función judicial, aunque la vigile, gobierne, administre y discipline. Solo la Asamblea Nacional, previo juicio político mayoritario, podría destituirlo, o la Contraloría General del Estado, si hubiere razón válida. Eso sí, cada vocal debe rendir cuentas anuales a la Asamblea Nacional. El 7 de mayo de 2019, la Corte Constitucional dispuso que las decisiones del Consejo de Participación y Control Social Transitorio de Julio Trujillo no pueden ser revisadas por ningún órgano o función del Estado, menos aún por el Consejo de Participación y Control Social definitivo. Toda la bulla del Ministerio de Trabajo, de la mayoría de los menos profesionales y del susodicho CPCCS, de un juez constitucional que revoca la remoción de Murillo el domingo 24 y del mismo juez que lo desrevoca 2 días después, con clara muestra de que el crimen organizado atropellará la ley para poco a poco ir golpeando a Lazo. Solo la de 1998 le podrá salvar. Ojalá caiga en la cuenta a tiempo de este salvavidas que rueda a sus pies cansados. Fernando Balseca estudió literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, literatura comparada en Emory University de Atlanta y literaturas hispánicas en State University of New York en Stony Brook, donde se doctoró.
Formó parte de talleres literarios, psicoseo y de Miguel Donoso Pareja. Ha publicado los libros de poemas Cuchillería del Fanfarrón, Guayaquil, Casa de la Cultura de 1981, Del Nuevo Sol, Abajo y Frío, Quito, El Conejo en 1992 y A Medio Decir, Quito Seix Barrial 2003. Desde 1992 trabaja como profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, en la que actualmente es director general académico. Mantiene una columna de opinión en el diario El Universo de Guayaquil y en la revista Capital de Quito. Sus poemas han aparecido en antologías preparadas, entre otros, por Jorge Velasco, Jorge Bocanerra, Miguel Donoso Pareja y Jorge Enrique Adún. En 2009 publicó el libro acerca del alcance cultural de los modernistas ecuatorianos. ¿Y las palabras? Si como país aspiramos a que se produzca poco a poco cambios en el régimen que se instalará el 24 de mayo, es preciso reconocer que durante 14 años de correísmo amenazante y abusivo, el lenguaje fue otra de las víctimas del autoritarismo de Rafael Correa y sus cortesanos. Los totalitarios trataron de añadir sentidos insólitos, contraproducentes y antiestéticos a las palabras que en situaciones normales permiten que nos comuniquemos con cierto orden y racionalidad. Así, para la mente correísta, un fugitivo de la justicia se torna en perseguido político, un ladrón se vuelve en patriota, una mafia que es un equipo de asesores. Esta es la lógica que impuso con descaro el mismísimo Correa cuando a los sobornos que recibieron sus funcionarios los llamó acuerdo entre privados, o cuando la comprensión que la sociedad tenía de las funciones del jefe de Estado le añadió su interpretación de que eso suponía ser el jefe directo y absoluto de todos y cada uno de los poderes del Estado. Para existir, el correísmo tuvo que corromper las palabras y sus significados. Por esto, si buscamos que la política sirva a una comunidad, es urgente cuidar que el uso de las palabras que hacen los políticos, los medios de comunicación y la gente se corresponda con la realidad. Por eso me llama la atención el hecho de que algunos medios y personas vean dignidad en el gesto del correísta Andrés Arauz cuando acepta la derrota electoral y hace una llamada telefónica a Guillermo Lasso para felicitarlo por su victoria. ¿Dignidad? Lo digno se relaciona con el mérito, con lo que no sufre deshonro, y es muy aceptable. Dignidad en un candidato que pierde con casi 5 puntos de diferencia y simplemente debe reconocer ese resultado. ¿O ya olvidamos que Arauz en las 2 vueltas presidenciales se pasó mintiendo e intentando comprar el voto, algo que debería llevarlo ante la justicia? Dignidad de un candidato que fue desnudado en su encargo fugaz como ministro de Cultura, solo para firmar un contrato con sobreprecio que otros correístas habían cuestionado, algo que debería llevarlo ante la justicia. A pocos minutos del cierre del proceso electoral, Arauz se declaró ganador de la presidencia con casi 2 puntos a su favor, aludiendo a los datos de la encuesta de Santiago Pérez. ¿Esto es civilidad? El país a Arauz no tiene que agradecerle nada, todo lo contrario. Se requiere que la justicia le exija rendir cuentas por sus acciones cuando fue funcionario de Correa y, si fuese el caso, que lo sancione. El colmo del uso desviado y cínico de las palabras que implantó Correa es un mensaje en el que él desea suerte a Guillermo Lasso. Solo le pido que cese el lapware que destruye vidas y familias. Correa solicita que no se utilice ilegal y abusivamente la justicia, que fue precisamente lo que él hizo de manera sistemática a lo largo de 10 años. Hacer justicia no es vengarse, es hacer justicia. Cada día confirmamos que Correa facilitó una estructura delincuencial en el Estado, por lo que así se debe pasar a la historia. Por esto es preciso recuperar lo que normalmente significan las palabras y no hacer trampas semánticas con ellas. La piedra en el zapato.
La fractura en la administración entre funcionarios correístas y funcionarios anticorreístas no existe, así como ninguna frontera claramente establecida que los separe. Por esto resulta casi imposible prescindir de todos los antiguos funcionarios, tanto como fundar un nuevo Estado plenamente distinto de los anteriores. Hace poco se anunciaron los nombres de algunos ministros del Frente Social. Luego se nombrarán a sus funcionarios inferiores entre viceministros, subsecretarios, directores y asesores, pero no se podrá dejar vacía cada cartera de Estado porque cada una cuenta con un personal. Por esto, la administración pública del Nobel Gobierno de Guillermo Lasso tendrá de todo en su frondosa nómina, incluso a funcionarios de otros gobiernos. Eso de la descorreización del Estado es una cruzada muy compleja. El ejemplo es esclarecedor, aunque también el más extremo es el intento de la desnazilización de la Alemania posterior a la derrota del régimen de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial en el mayo de 1945. Después de la victoria de los ejércitos aliados, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia acordaron desintoxicar del nazismo a la Alemania derrotada, pero el intento resultó fallido. Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal de Alemania, fue el primero o el más importante alemán en oponerse. Hans Glock, jefe del gabinete de Adenauer, quien además redactó las leyes antisemitas del gobierno de Hitler, procedía del nazismo. Lo mismo sucedía con Walter Scheel, presidente de Alemania y condecorado con la Cruz de Hierro al Mérito Militar, la misma que portaba Adolfo Hitler, que era nazi. De la misma forma, la operación sujeta papeles del ejercicio de inteligencia y militar de los Estados Unidos extrajo a centenares de científicos, empresarios y políticos de la Alemania nazi. Esto también sucedió en los niveles más básicos de la administración alemana. Tras el derrumbe del nazismo, miles de funcionarios públicos, médicos y personal sanitario, profesores secundarios y universitarios, además de otros profesionales gubernamentales, afirmaron haber sido obligados a reconocerse como nazis y que en realidad nunca lo fueron. Tal vez no cometieron ningún delito, pero lo hicieron con la intención de salvarse del escarnio público para conservar sus posiciones de subsistencia en algunos casos y en otros de poder. Es lo que pasó en Ecuador en el tránsito del correísmo al morenismo. Los altos y medianos funcionarios se mostraron opuestos a sus antecesores correístas. Ya con Guillermo Lasso en el poder, los antiguos morenistas, correístas y más negarán sus ancestros ideológicos y se alinearán al nuevo gobierno para conversar sus posiciones de poder por privilegios o por subsistencia. Son decenas de miles de funcionarios los que componen el Estado ecuatoriano, entre funcionarios con nombramientos y otros de libre remoción. El naciente gobierno de Lasso deberá nombrar a miles de estos en ambas categorías administrativas. De muchas más se señala la ley. Entonces será una tarea imposible para el Nobel Gobierno eso de dedicarse a descorreizar el Estado como única tarea y mucho menos el evitar la infiltración de funcionarios en la nueva administración. Pero no me extrañaría que ahora mismo algunos de la otrora más rabiosos correístas ya se convertirían en el nuevo gobierno y hasta se encuentren repartiendo posiciones de poder en la próxima administración, como si no hubiera más ecuatorianos disponibles. Por decencia, esa gente debería dedicarse a otra actividad. Es precisamente en esto que los asesores y operadores de Guillermo Lasso deberán volcar sus esfuerzos políticos a pesar de los desafíos de la nueva administración en las capacidades técnicas de un Estado tomado por el oportunismo y de las necesidades políticas del próximo gobierno. Hay centenares de miles de profesionales competentes regados en todo el país que jamás han sido tomados en cuenta en ningún gobierno nacional o local porque no tienen los padrinos que otros tienen para bautizarse una y otra vez. El desengaño de la descorreización será inevitable y el nuevo gobierno tendrá funcionarios de todo origen. El verdadero reto consistirá en instalar severas normas éticas en la gestión del poder y de los recursos políticos para los próximos funcionarios. Tengan el origen que tengan, en abrir las nuevas oportunidades para nuevos aportes sin padrinos y en impedir que los infiltrados correístas se conviertan, como intentarán algunos, en agentes para desestabilización y en la piedra en el zapato rojo del próximo gobierno.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.